Me pedís que resuma todos estos años dedicado a la investigación del mundo del misterio. Y la verdad es que lo tengo muy fácil, porque como estoy escribiendo mis memorias a través de estos cuadernos de campo de los que ya hemos hablado en más de una ocasión, pues lo tengo todo bastante cercano y reciente, ¿no? Aunque hayan pasado 30 o 35 años desde algunos eventos. Y no sé muy bien cómo resumir 35 o 40 años dedicado apasionadamente al mundo del misterio, porque desde que tengo uso de razón, desde que yo me recuerdo a mí mismo con conciencia de sí mismo, me recuerdo interesado no es la palabra, apasionado, entregado, arrebatado por el mundo del misterio. Primero dentro del ámbito de los fenómenos místicos, de los milagros, dentro del ámbito católico, y luego ya en otro tipo de campos. Y sí creo que hay una evolución, porque yo entré en el mundo de las anomalías desde la fe, creyéndome absolutamente todo. Yo pensaba que cualquier cosa que dijese nuestros referentes del misterio, como Antonio Rivera o como Fernando Jiménez del Oso, como Juan José Benítez, pues eran verdades irrefutables, ¿no? Yo, de hecho, durante muchos años estuve convencido de que los pedos de Juan José Benítez olían a rosas. Pero no huelen a rosas, huelen como todos los pedos, son pedos normales. Y creía que Antonio Rivera era un ser incólume, impecable, bajado desde los cielos con sus alas, y al final descubrí que era un ser humano, pues como todos nosotros, ¿no? Con sus virtudes y con sus miserias, pero eso tardas tiempo en descubrirlo, con lo cual en mi particular viaje a Damasco, mi particular peregrinación hacia la Meca o mi particular camino de Santiago, pues he ido desprendiéndome de alguno de esos mitos y de alguna de esas creencias y prejuicios de mi adolescencia. Hay algunas más traumáticas que otras. Yo siempre pongo como ejemplo el caso del profesor Darbo, que se llevó a su cartera todas mis asignaciones semanales, todas las pagas que me daban mis padres en la adolescencia, se las llevó el profesor Darbo, porque yo estudié parapsicología, yo me titulé, yo fui uno de los primos, de los pringaos que cayó en el timo aquel de la FEDINE, de la Federación de Diplomados, que expedía los títulos en parapsicología científica por el Instituto de Ciencias Parapsicológicas Hispanoamericano, que lideraba entonces el profesor Darbo. Y cuando tuve la oportunidad de conocerlo personalmente, para mí era un héroe, era un referente, como Antonio José Alés o como Antonio Rivera o como tantos otros. Y cuando tuve la oportunidad de conocerlo en una cena en la televisión de Galicia, él venía invitado por intercesión mía a un programa de televisión que en ese momento realizábamos en la TVG, en el que yo era un redactor humilde. Pues durante la cena yo me senté al lado de Darbo, porque era mi héroe, ¿no? Yo me había comprado todos sus libros clásicos, El inmenso poder de la hipnosis, la parapsicología en profundidad, Poseídos y exorcismos o algo así en profundidad, bueno, toda su obra. Yo crecí con Darbo, y cuando estábamos cenando en aquel restaurante, el restaurante del Hotel Araguaney en Santiago de Compostela, recuerdo, y me dijo que él no creía nada de esto, que para él todo era, bueno, pues una forma de sacar dinero de estos temas. Pues os podéis imaginar, ¿no? Para mí fue como caerme del caballo camino a Damasco, lo que le pasó a Saulo de Tarso,
que me pegué una hostia colosal. Y entonces ya empecé a replantearme que a lo mejor no todo lo que yo creía de adolescente era cierto. Me pasó también con Antonio José Alés, cuando hacia 1991 fui a visitarlo a su local en la Gran Vía de Madrid con una productora portuguesa con la que estamos rodando una serie de televisión, y vi la desfachatez y el descaro y el morro con el que manipulaba un experimento, ¿no? Habíamos ido a grabar una experiencia con el revelador Baxter. Yo para entonces ya había estudiado electrónica en formación profesional en el Instituto Politécnico de La Coruña y, hombre, no sabía mucho más, pero un corto sí lo sabía reconocer. Y cuando estábamos grabándole con la prueba del revelador Baxter, el tío hizo un corto y nos explicó que eso significaba que la planta estaba llorando porque la íbamos a cortar, y yo no daba crédito. Antonio José Alés, el referente de la radio del misterio, pero este tío tiene un morro que se lo pisa. Y fue otro de esos traumas importantes, ¿no?, en mi camino hacia Damasco. Y como estos, desgraciadamente, ha habido muchos, pero también ha habido lo contrario. También me he encontrado a personas absolutamente consecuentes por las que yo pondría la mano en el fuego, absolutamente, que pueden o no estar equivocados en sus convicciones, en sus planteamientos, pero que son sinceros. Porque yo creo que al final esto es lo importante, ¿no? Cualquiera de nosotros podemos estar equivocados en lo que creemos, pero lo importante es que nos lo creamos, porque si somos sinceros podemos corregir el error, pero si somos unos farsantes y unos estafadores, no vamos a estar muy por la labor de corregir el error. Quiero decir que yo podría creerme a un Sixto Paz, aunque no compartiese jamás que estuvo en Ganímedes. Yo podía creerme a un Sixto Paz que hubiese superado el polígrafo en La máquina de la verdad, como me creo absolutamente a un Luis José Grifol, que cuenta cosas mucho más extravagantes que Sixto Paz, pero es que Sixto Paz en el polígrafo dejó claro, sin lugar a dudas, que mentía. Hay muchos personajes referentes del mundo del misterio que son unos embusteros y unos embaucadores, como ocurre en el resto de la sociedad, como ocurre en el mundo de la política, donde mienten todos, o en el ámbito del derecho, donde mienten todos, o en el ámbito de la farmacopea, donde mienten todos, o en el ámbito de la banca, donde mienten todos. O sea, que en realidad el mundo del misterio es mucho más honrado y mucho más sincero que la mayoría de los campos en los que nos movemos habitualmente, pero eso no es una justificación. Y de la misma forma de que hay villanos como todos estos que mienten como bellacos, hay personas sinceras que quizá están equivocadas o no lo sé. Yo mismo no sé si estoy equivocado en lo que pienso y en lo que digo, pero sí te puedo garantizar que a mí no me vas a pillar en una trola, porque me da exactamente igual, porque no tengo nada que ganar, porque yo no vivo del mundo del misterio, sino para el mundo del misterio. Así que me da igual lo que piense el resto del mundo. A mí no me vas a pillar en una trola porque no tengo ninguna razón para decir una trola. Me va a costar el mismo dinero y el mismo tiempo lo que hago en el mundo del misterio y no saco nada a cambio. Creo que es una diferencia fundamental, ¿no? Entonces, a pesar de todos estos sinvergüenzas, charlatanes, mangantes y estrafalarios delincuentes, que son los que suelen triunfar en general y los que suelen convertirse en nuestros referentes, hay muchas otras personas absolutamente sinceras, insisto, equivocadas o no, pero que son sinceras. Y eso me parece lo más importante. En cuanto a lo que cambiaría, pues la verdad es que yo creo que nada,
porque he aprendido tanto de mis aciertos como de mis errores, que son muchos. Pero los errores te enseñan, además de darte una cura de humildad, de dejarte claro que no eres tan listo ni tan inteligente como pensabas y que te pueden engañar. Yo tampoco renuncio a ellos, porque he aprendido mucho de mis errores. Y si pudiera viajar atrás, visto lo visto, hay momentos especialmente descorazonadores. Por ejemplo, cuando yo en 1997 publiqué aquel artículo terrible que se titulaba La prostitución del periodismo paranormal, haciendo una autocrítica en realidad al mundo de la divulgación de estos temas, claro, ese es un momento muy jodido. O sea, cuando a ti te llama todo un Enrique de Vicente diciendo que te va a hundir, que estás acabado, que no vas a volver a publicar en ninguna revista, cuando a ti te mandan una carta desde Espacio y Tiempo diciendo que te abstengas de enviar más colaboraciones a esa revista, que está publicada, todo esto no me lo estoy inventando, está publicado en El Ojo Crítico hace 20 o 25 o 30 años, todo esto está publicado. Claro, en esos momentos dices, joder, pues me he equivocado, no se puede ser tan sincero. Pero 30 años después aquí sigo, exactamente igual. O sea que eso significa que por mucho que te amedranten, por mucho que te intenten atemorizar, si tú tienes claro lo que quieres hacer, si tú realmente antepones tu curiosidad por estos temas al mundo de la publicación o la importancia personal o a la presencia en los medios, pues no pueden hacer nada contigo. Entonces, en ese sentido, a mi yo del pasado le diría que aguante, que va a ser difícil, que va a haber tragos muy duros de digerir, que cuando te vetan en todos los medios, cuando te estigmatizan, parece que ya no vas a poder hacer nada, pero de repente se te ocurre sacar un boletín a fotocopias, como El Ojo Crítico, y 29 años después, aquí seguimos. Así que lo único que le diría es que no hay que tener miedo ni a cometer errores, ni tampoco a cometer aciertos. Porque yo creo que aquel artículo, aquella autocrítica a la divulgación paranormal, era un acierto. Puede ser difícil de digerir las repercusiones, pero aquello no era un error. Así que yo lo único que le diría es que por difícil que parezca en algunos momentos seguir adelante, lo único importante es que tú te puedas poner delante del espejo, te puedas mirar a los ojos y no sientas vergüenza. Lo único importante es que tú te puedas acostar por las noches, aunque duermas muy poquitas horas, porque yo duermo muy poco. Lo importante es que puedas dormir a pierna suelta. Si puedes dormir a pierna suelta, si no tienes cargo de conciencia, yo en mi caso no me lo puedo permitir, porque duermo muy poco, así que hay que dormir bien. Y si tú puedes dormir bien, significa que estás en el camino correcto, te digan lo que te digan. No importa los relevantes o lo importantes o los directores de revistas comerciales o los presentadores de programas nacionales de televisión que sean quienes te cuestionan, ¿no? Lo único importante es el espejo. Cuando tú te pongas delante del espejo y te sientas orgulloso de lo que has hecho. Eso creo que es lo importante, no tener miedo y aprender, porque ya para no enrollarme mucho, creo que no existe ningún campo en el mundo de la cultura. Yo estudié teología, estudié criminología, me muevo en campos del conocimiento muy diferentes y sinceramente de corazón, yo no creo que exista nada
que no, de verdad, es que no creo que exista ningún campo de la cultura más enriquecedor que el mundo del misterio. Me suda la polla lo que digan los periodistas bien pensantes, lo que digan los académicos, lo que digan los universitarios, chorradas, tonterías. El mundo de las anomalías te obliga a formarte y a informarte sobre un montón de campos del conocimiento: física, química, astronomía, arqueología, economía, geopolítica, todo tipo de cosas para poder hacer las investigaciones coherentemente, ¿no? y razonablemente. Entonces a mí no se me ocurre nada más enriquecedor desde el punto de vista intelectual que investigar anomalías. Todo lo demás es ruido, todo lo demás es sociedad bien pensante, establishment organizado y chorradas. Estamos acostumbrados a que pseudocientíficos como los psicólogos o los antropólogos o los sociólogos nos miren por encima del hombro como si fuésemos seres inferiores, y lo que tenemos que hacer es devolverles la mirada, porque los inferiores son ellos, porque a la hora de hablar de fronteras de la ciencia, a la hora de hablar de nuevos paradigmas, a la hora de hablar de investigación puntera, quienes estamos al pie del terreno, quienes estamos trabajando sobre el campo, somos nosotros, no son ellos. Así que ningún tipo de acomplejamiento. Cuando escuchéis que alguien pronuncia la palabra magufo, podéis pensar que es un terraplanista diciendo babosadas. No tiene más trascendencia ni más repercusión, y creo que tenemos que estar muy orgullosos de haber elegido un campo tan desagradecido, tan escurridizo y al mismo tiempo tan enriquecedor como es el mundo de la investigación de las anomalías. Eso es lo único que yo puedo aportar desde mi experiencia.